Amado Señor, amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por convocarnos en esta mañana y permitirnos estar aquí, Señor, una semana más con nuestros hermanos y sobre todo contigo en tu presencia, Señor, en tu reposo, bendito Padre. Te pido que en esta mañana seas tú el que guía el estudio, guía la prédica, guía cada cosa que digamos aquí, Padre Santo, y que lo que tú tengas que enseñarnos, nosotros podamos tener la humildad de aprenderlo, Padre Santo, que nuestros corazones puedan estar abiertos a tu sabiduría, Señor, a tu instrucción, a tu disciplina en el caso que sea necesario, bendito Señor. Te pido, Padre, que seas tú el que habla a través de mí, Señor, que seas tú corrigiendo cualquier cosa y que tu Santo Espíritu pueda ser el que instruya directamente los corazones de nuestros hermanos, bendito Señor, a los que están aquí y a los que todavía no pueden venir, Señor, por diferentes circunstancias de las restricciones. Te pido que nuestros hermanos que están en camino les traigas con bien, Señor. Te pido que tu presencia sea en este lugar, Padre Santo, para que podamos realmente sentir el deleite que es poder descansar en ti y estudiar tu palabra. Te agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta semana estamos ya en la lección 7, ya estamos como por la mitad del folleto. Así que los que tienen el folleto, esta es la lección que está en la página 47, es del tema número 7 y se llama El Cordero Pascual vive. ¿Ya? Vamos a empezar con el Salmo 22, del 1 al 9 y 14 al 19, por favor. Les voy a leer la versión NBI. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo soy gusano y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Sigamos. ¿Cuántos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza? Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Ahora el 14, ya. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Como podemos ver, este salmo es muy, muy, muy específico. No está en el Nuevo Testamento, está en Salmos. Y nos habla acerca de qué es lo que iba a pasar con el Señor Jesús, ¿no? David escribe esto y cada una de estas cosas que él profetiza en esta canción se cumplen, pero de una manera increíble, detalle a detalle. Tal vez, es más, muchos de nosotros ni siquiera conocemos la primera frase, el primer versículo como Salmo 22:1, sino conocemos esto como las palabras que Jesús dijo en la cruz cuando iba a morir. Ya, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y quiero que pensemos en esto porque dependiendo de la traducción que ustedes tengan, van a encontrar que dice ¿por qué me has abandonado? O ¿por qué me has dejado? Pero realmente esta palabra implica tanto que nos deja saber el estado de desamparo total que llegó a sentir el Señor Jesús. Y podemos verlo en este salmo, ¿ya? Y ya les voy a explicar por qué podemos ver aquí y vamos a hablar del momento en el que él dice esto después. Entonces, aquí en el Salmo 22 encontramos esta palabra, si es que ustedes desean mirar en la concordancia Strong, es la palabra hebrea aquí, 5800, que es asab. Y no solo significa abandonar, sino también significa soltar. Es como cuando alguien, o sea, como cuando un papá le tiene de la mano a un niño en una multitud y se le va, se le suelta.
Es soltar, así. O dejar, abandonar. Y hay otra palabra que junto con abandonar, que me pareció tal vez lo más trágico, significa, bueno, rehusar también, pero desheredar. Eso es como lo que él sintió, como dejar de ser hijo. Sintió el ser desheredado, el ya no soy tu hijo. Ese momento en la cruz. Entonces dimensionemos esto, que podemos aprender del Salmo 122, porque a veces solo pensamos, sí, o sea, claro que dijo palabras tristes porque claro que estaba en la cruz y claro que iba a morir, obvio que dijo. No, pero implicaba tanto más. Implicaba una sensación de abandono y de desligarse del Padre. ¿Y por qué les digo que esto es tan importante? Porque eso nos correspondía a nosotros. Ese ser desheredados de la presencia de Dios, eso era nuestra parte por lo que hemos hecho. Y Él pasó por eso para que usted y yo no tengamos que pasar por eso. Entonces no solo que se sintió soltado, como si alguno de ustedes de chiquito se perdió, sabe exactamente la sensación, así como, ¿dónde estoy? Ya, se fueron, me dejaron, ya. Pero esto no solo me dejaron, me desheredaron, es terrible. Y esto aprendemos aquí en el Salmo 22, que nos da un contexto incluso más amplio de lo que de lo que podemos entender de la dimensión de lo que estaba pasando con el Señor Jesús en la crucifixión. ¿Ya? También quiero que nos dice también, y esto es muy interesante, lejos de mis... que él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Otra cosa muy interesante acerca de estas palabras de lamento es que también esta palabra significa rugido. ¿No nos parece tan interesante que la palabra utilizada sea rugido cuando estamos hablando del león de Judá? ¿No? Que él rugió. Sí, es un lamento, sí, también significa lamento, no es que no significa, pero también significa rugido. Imagínense en ese rugido del león de la tribu de Judá entregando su vida por nosotros. O sea, dimensionemos esta cosa gigantesca que les estoy diciendo, todo esto del versículo 22:1 del Salmo, que como les digo, a veces muchos de nosotros tal vez por muchos años ni sabíamos que este era un salmo, era solo como, sí, es lo que Jesús dijo antes de morir, porque no sabíamos nada. Él estaba citando un salmo profetizado acerca de él mismo, ¿ya? Y quiero también mencionar una cosa que es increíble y digna de aprender. En el momento más crucial, horrible de su vida, la palabra del Señor estaba en su boca. Los salmos que él sabía estaban en su boca. Ya, él dijo esto sí, porque era un cumplimiento, pero también dijo esto porque, ¿cómo va a decir algo que no estaba en él? Dijo lo que estaba dentro de sí. Del corazón habla la boca del hombre, ¿cierto? Entonces lo que estaba en el corazón de él, lo que era él mismo, es la palabra de Dios. Eso estaba en su boca en sus momentos de más angustia. ¿Okay? Entonces, en el 2, del 2 al 4, tenemos algo parecido a lo de la semana pasada, que realmente él está clamando, como vemos aquí en el Salmo, está clamando, pero la respuesta no viene a la manera que quiere o que espera o como le gustaría que sea. ¿Ya? Y ni siquiera no solo viene como él quiere, sino viene absolutamente contraria a lo que se le ocurrió, o sea, a lo que hubiera querido. Y en estos momentos de desesperación, en que está viendo que no solo que siente que no le responde, sino que sucede lo opuesto de lo que quisiera que suceda, aquí está la palabra resaltada: en ti confiamos. ¿Ya? En ti confiaron nuestros padres y ahora confiamos nosotros. Miren, nuestros hijos están viendo también lo que hacemos nosotros, las siguientes generaciones, nuestros sobrinos, nuestros hermanos menores, las personas que están a nuestro alrededor están viendo esto. ¿Ya? Y usted puede decirles todo lo que usted quiera acerca del Señor, pero en el rato de la crisis, el rato en que vean realmente cómo usted actúa en un momento de crisis, eso va a hablar volúmenes de su fe. Volúmenes. Y decir, sí, estoy en crisis, estoy mal, no mal, pésimo en este momento del Salmo, pero en ti confío. Mis padres confiaron en ti y vi cómo les fue, ¿no? Hay ese testimonio de mis padres, ahora me toca a mí, yo también confío en ti. ¿Ya? Entonces,
Y miren lo que nos dice en el 8, es extremadamente parecido. Pásala a la siguiente, porfa. Nos dice en el 8, confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Quiero que se fijen en esto. Él está, o sea, en el caso del Salmo, David está poniendo esto como en tercera persona. Él confía en Dios, que Dios lo libre. ¿Qué pasa con el Señor Jesús en el Nuevo Testamento? Dicen, Él es el Rey de los judíos, que Él se salve a sí mismo. Esto es una cosa que nos habla de que la profecía estaba hablando de que Él mismo era Dios, que era, aquí está diciendo que Dios le salve y la gente, sin saber lo que estaba hablando, estaba diciendo que Él mismo se salve a sí mismo y se baje de la cruz, básicamente. ¿Ya? Entonces, este es otra de esos detalles que nos muestran que la deidad del Señor Jesús es absoluta. No nos confundamos creyendo que son dos dioses o tres, ¿no? Dios es uno solo. Y esto es más evidencia de eso, por si acaso alguna vez dudemos, ¿ya? La otra cosa que quería decirles es, más adelante en el 14, hay una descripción súper gráfica de lo que estaba pasando en la situación física del Señor Jesús. Dice, como agua he sido derramado. ¿Ya? Miren, y hay no noté cuál es, pero le perdí, pero que dice, soy gusano y no hombre, ¿cierto? Ya. Este gusano no es un cualquier gusano. Este gusano es un gusano rojo que se utilizaba para pintar las telas de rojo. Entonces imagínense cómo estaba diciendo, cómo sus vestiduras estaban, o sea, sí, soy gusano y no hombre, entendemos eso, pero también visualmente estaba como bañado en esta tintura del gusano que se utilizaba para tinturar la ropa, ¿no? Así de sangrando estaba, para ponerlo de alguna forma. Y eso es tan increíble, o sea, David no estaba físicamente así cuando escribió el Salmo, porque estaba vivo, ¿no? Estaba ahí y continuó vivo, pero escribió hasta este detalle de cómo iba a ser el nivel en el que se iba a encontrar el Señor Jesús. ¿Ya? Y la otra cosa que quería decirles es algo que a mí me llama la atención, digamos desde la parte médica, ¿ya? Les iba a poner una foto, pero al preguntar estaba complicada, ¿ya? Yo pensaba que estaba un poco fácil ese ecocardiograma, pero resulta que preguntando otras opiniones no estaba tan fácil, pero les voy a contar la imagen, ¿ya? Nos dice que su corazón estaba como, en el 14 vemos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Suena súper poético, súper poético. Está escrito excelentemente bien, pero en la década de 1990, estoy hablándoles en términos médicos no hace tanto tiempo, los japoneses encontraron un evento que sucede en el corazón, que ellos le llamaron, voy a tratar de decir, el síndrome de Takotsubo, ¿ya? Más fácil para nosotros el síndrome de corazón roto. Eso no se va a olvidar, creo. ¿Ya? ¿Qué consiste el síndrome de corazón roto? A la persona le duele el corazón, físicamente le duele el corazón. Al investigar, sin embargo, no está ocurriendo un infarto. No hay un infarto, las arterias no están bloqueadas. Lo que pasa es que la pared del corazón pierde su fuerza y se debilita. Y como que se derrite. Y ustedes pueden ver en las imágenes que pasa de estar un músculo del corazón así fuerte como normalmente es, a una cosa delgadita. ¿Y cuál es la causa? No se sabe hasta ahora. Se cree que es por la adrenalina y otras hormonas relacionadas con el estrés. Hasta la fecha no se sabe por qué el corazón se derrite como cera. Me parece espectacular esta descripción tan increíblemente acertada de este salmo. Así que, como yo les he dicho desde la infancia, porque lo creo de todo corazón, si algo creen que en la Biblia se contradice con la ciencia es porque la ciencia todavía no sabe, ¿no? No es porque la Biblia está mal, ¿ya? Entonces, continuemos hablando de síndromes de corazón roto y todo. Ya, que les quede claro, porque
como que se derrite la pared del corazón como cera, y usted ve en el ecocardiograma cómo está una paredcita así, nada, casi deshecha, ¿no? Ok, pero continuemos. Eso quería contarles, porque físicamente es una descripción demasiado específica, increíblemente específica de algo que hasta hace 3 décadas ni siquiera se sabía que era real. O sea, la gente decía, se me rompió el corazón, pero eran ya, bueno, ya. Sí, esto es real, ¿ya? Entonces, nos habla también de que su sangre es derramada como agua, lo cual concuerda con lo que nos hablaba del gusano. Es una pérdida sanguínea extrema, ¿ya? Y para los que han estado en la clase de las Formi acerca de la crucifixión, saben lo extremo que fue esto. O sea, físicamente hablando, la crucifixión fue algo indescriptible, ¿ya? Y como vemos, la parte emocional es también terrible, el sentirse desheredado y abandonado, ¿no?, del padre. Y este síndrome que les digo del corazón roto, una de las causas principales, ya que físicamente no se sabe qué mismo, es cuando se pierde a un ser amado, ¿ya? Entonces, sobre todo si se muere alguien que tú quieres mucho, esto le pasa a tu corazón, ¿ya? Pasemos al siguiente, porque quería que sepamos todo este contexto de cómo era la situación emocional también de la crucifixión del Señor Jesús. Vamos al Salmo 118, del 14 al 17. Ya hemos visto este salmo, la primera parte, o sea, recientemente, pero ahora vamos a esta parte del 14 al 17. Y les voy a leer igual en la NBI. El Señor es mi fuerza y mi canto. Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas, la diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Sigamos, por favor. Ábrame las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Miren, estamos hablando la semana pasada ya hablamos un poco de esto, pero ahora tengo que decirles otra cosa en cuanto a la angustia, ¿no? Nos habla, en este estudio hemos hablado acerca de estas angustias de muerte, ¿cierto? Y hay un versículo que para los que sufran con estas angustias, esta es mi recomendación, este versículo del Salmo 118, 17, cuando uno siente esta angustia de que se puede morir de la angustia, recuerde esto, no he de morir, he de vivir y proclamar las promesas o las maravillas, las proezas y las maravillas del Señor. Miren, ¿para qué quiero vivir? Esta es la razón para vivir, para proclamar las proezas del Señor, no para decir que cualquier otra cosa, ya, nada más importa. ¿Para qué quiero vivir? Para esto. ¿Ya? Y el rato que uno tiene, los que han tenido esto rara vez o muchas veces, ataques de pánico o ataques de angustia donde realmente sienten que no pueden respirar del miedo, cuando realmente sienten que se van a morir del miedo, yo les invito a recordar este versículo. No he de morir, sino que he de vivir. Y voy a proclamar las maravillas del Señor. Eso es, no de la lección, esa es mi propia recomendación para estas situaciones de angustia. Pero miren lo que viene. Estamos hablando de la victoria y estamos en el júbilo de la victoria, básicamente. Pero para que haya una victoria, absolutamente tiene que haber una batalla. ¿Ya? Tiene que haber una batalla. Y tremenda batalla. Acabamos de ver cuál fue la batalla, porque esto nos está hablando de obtener como victoria la salvación. En el 25, Señor, danos la salvación, Señor, concédenos la victoria. La victoria en esta situación era la salvación. Entonces,
¿Cómo fue la batalla para la salvación nuestra? Tremenda. Acabamos de ver en el Salmo 22. Gigante. O sea, fue una batalla masiva. Y de la misma manera, el Señor hizo una victoria gigante, indescriptible. ¿Ya? Entonces, alabémosle por eso. Sí, empezamos con una batalla terrible, que de corazón roto, literal, así como destruido. Pero Él nos da la salvación. Esta victoria fue cumplida, fue profetizada, sí, no solo aquí, sino en todo el Antiguo Testamento. ¿Ya? Todo el Antiguo Testamento apunta al ministerio y obra del Señor Jesucristo, o sea, sin duda alguna. Ahí va a ser un pequeño paréntesis. Es muy extraño que algunas personas digan que creen en Jesús y solo creen en el Nuevo Testamento. Mi pregunta sería, a ver, si ustedes creen que Jesús es el Mesías y no creen en el Antiguo Testamento, ¿de dónde sacan los datos para creer que Jesús es el Mesías? Ok, porque alguien les dijo, o sea, no. Si crees que Jesús es el Mesías, obviamente sacas la información del Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Ahora el Señor tuvo esta gigante victoria, porque fue una victoria sobre la muerte, sobre esa muerte y sobre esa separación que vimos, sobre esa orfandad que nos correspondía a nosotros. ¿Ya? Podía parecer, si vemos lo que estaba pasando en el Salmo 22, en el versículo 1, podía parecer durante el momento más intenso de la prueba que el Señor no actuaba. Pero el día que se daba la prueba, como nos dice este Salmo, miren, este es el día en que el Señor sí está actuando. El Señor sí está actuando. No es que no estaba actuando y que por eso se murió el Señor Jesús. Oh, no. Él estaba actuando para nuestros ojos, para nuestra forma de ver, completamente incomprensible tal vez. Completamente incomprensible decir, ¿por qué no haces algo, Señor? Pero en este día en que se daba la prueba y que todo parecía muerte, porque no había nada más en ese momento sino muerte y tristeza, el Señor sí estaba actuando, porque Él no nos falla. Él no nos falla. Ese momento parecía que estaba perdido todo, pero no estaba perdido todo. Se estaba ganando la mayor victoria de la humanidad. No siempre podemos ver las acciones del Señor durante la prueba, no siempre. A veces, tal vez, nunca las vemos en nuestra vida, del por qué sucedió tal cosa. ¿Ya? Pero en el caso de la muerte del Señor Jesucristo, la victoria es completamente evidente. El resultado es la resurrección de Él. Y como resultado de ese resultado es nuestra salvación. Ese es la evidente prueba de que el Señor no dejó de actuar. No es que se olvidó ese momento, no es que se quedó sin recursos para salvarle al Señor Jesús. No. Había un plan mucho más grande que nosotros no podemos dimensionar. Sí, sabiendo el plan, a veces no podemos dimensionar cómo mismo es esto. En ese momento, no. Y ahora quiero que pasemos al 26. ¿Por qué? Porque hemos hablado recientemente de esto, del bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta era una salutación para un novio que venía ya a llevar a su novia cuando ya estaban prometidos para casarse, y él iba a construir la casa, y cuando ya esté lista la casa donde iban a vivir, entonces regresaba, y él que le veía, porque iba a llegar cuando llegue básicamente, ¿no? O sea, no es como que había, cuando acabe de hacer iba a llegar, ya, eso es lo que sabemos que iba a llegar. Entonces alguien veía y la novia estaba esperando que él llegue mientras transcurría este tiempo, y alguien cuando veía que regresaba el novio daba este grito, esta voz de anuncio: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ya? Y sabíamos que llegaba el novio ya estaba todo listo, ahora sí iba a tomarle por su esposa y se iban a ir a vivir juntos. ¿Ya? Por favor, cuando se vayan a casar, tendrán listas las cosas. Ya, prepararás, así es como nos enseña la Biblia que se hacen las cosas, ¿no? Pero bueno, entonces este bendito, el que viene en el nombre del Señor, es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él va a volver. Como les dijo a sus discípulos: verán, yo les digo que voy a preparar moradas porque voy a preparar moradas, no es porque no hay donde vivir, ¿no? Hay suficiente espacio para cada uno de ustedes en la casa de mi Padre que estoy preparando.
¿Ya? Entonces, estamos esperando ese grito de la segunda venida del Señor Jesús, que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero para que tenga que ver conmigo, yo tengo que estar prometida en matrimonio, por decir así. Yo tengo que ser parte de la novia, yo tengo que ser parte de la iglesia. O sea, si alguien gritaba bendito el que viene en el nombre del Señor y yo no estaba comprometida, sabía que no era conmigo, evidentemente, ¿no? Entonces, eso, igual. Si queremos que este grito tenga que ver con nosotros tenemos que ser parte de eso. No digo de la congregación del Evangelio Eterno de Quito, Ecuador, no, de la iglesia del Señor Jesús en el mundo, eso, ¿ya? Eso. Y miren, este tema, el detalle de las ramas nos recuerda, ¿no? La entrada triunfal a Jerusalén que estábamos viendo recientemente en lo de la Pascua. ¿Y hasta dónde iba a llegar? Casi hasta los cuernos del altar, ¿no? Porque entra ¿a dónde? A Jerusalén, a donde estaba el templo, pero no adentro, ¿ya? Entonces, continuemos con el domingo. Juan 1:29, por favor. Les voy a leer esto. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver que Jesús pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. ¿Ya? Miren, esta frase de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es tan importante, porque nos da una clarísima, un paralelo clarísimo entre el Cordero Pascual y no es como, solo nosotros encontramos las semejanzas, pero realmente no hay. No, Juan estaba proclamando a viva voz: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es, ¿ya? Y dice algo aquí que es curioso en el sentido de que la Biblia nos da los detalles que necesitamos saber. Él dice: existía antes que yo. Y evidentemente sabemos en el tema de los embarazos de las respectivas mamás que Elizabeth estaba embarazada primero. Entonces no está hablando de existía físicamente aquí en este planeta Tierra antes que yo, porque físicamente Juan estaba de mayor meses de gestación cuando María llegó a su casa, ¿no? Él existía desde la eternidad. Y una vez más, esas palabras de que él era antes que yo, sabiendo la edad que tenía cada uno de estos primos, no está hablando de una eternidad. Eso es increíble. ¿Ya? Pero eso es lo que él estaba diciendo. Y la otra cosa que quiero decirles es que Juan explica que el que le mandó a bautizar le dijo que venía alguien superior a él, ¿ya? Él bautizaba en obediencia al mandato que Dios le había dado, ¿ya? Y bautizaba en agua, pero sabía que venía alguien que era Jesús, superior a él, alguien sobre quien Juan vería, sería testigo de que el Espíritu Santo descienda y permanezca. Y él vio esto y supo que Jesús era el Hijo de Dios, él supo. Y ahora al día siguiente, cuando le vio con los discípulos, Juan dejó de lado la posibilidad de promocionarse a sí mismo y decir: yo soy el gran Juan el Bautista, el más grande hombre nacido de mujer, como dice la palabra, sino que dijo: no me miren a mí no me vean, mírenle a él es el Cordero de Dios. Cuando le vio pasar por ahí, le dijo a la gente: allá, miren allá, mírenle a él, no a mí, a él. Él es lo importante, yo no. No tuvo como miedo de decir: bueno, una vez que ya le conozcan a él, yo ya no voy a ser tan popular y mi ministerio va a decaer o lo que sea, que es irrelevante, ¿ya? Lo importante no es mi ministerio ni mi popularidad, nada. Lo más importante es la verdad acerca del Señor Jesús. No podemos comprometer la verdad acerca de Jesús por la popularidad de nuestro ministerio, para nada. O sea, si es que lo que voy a decir realmente es un poco difícil, un poco intolerante, no me importa, ¿ya? Lo importante es la verdad acerca del Señor Jesús y que yo les pueda decir a cada uno de ustedes: mírenle a Él, yo soy nada. Él es el importante, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya?
Entonces, eso es lo que dijo. Si les gustó a los seguidores, no, o se enojaron con Juan, no sabemos y tampoco importa, ¿ya? Luego sí sabemos cómo terminó Juan y sí estaban bastante enojados con él, pero esa es otra lección para otro día seguramente. Ya. Vamos a Mateo 26, 36 al 44. Continuemos. Nos dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Miren, recordemos lo que estaba pasando horas tal vez o minutos antes de esto. Él ya sabía lo que se venía, él sabía, ¿no? Él sabía la escritura y él sabía lo que se venía. Después de que, sabiendo todo eso, esa noche de la cena de Pascua que él tuvo con sus discípulos, él les sirvió, les lavó los pies, les enseñó, les consoló, fue a una caminata súper especial con sus allegados en las que él habló de cómo él es la vid y ellos son los pámpanos y todas estas cosas. O sea, tuvo un momento de gran servicio, aún sabiendo lo que le esperaba. Pero llegó un punto en que ya lo que se venía dejó de estar en el futuro y llegó al presente, básicamente. Ya llegó al momento. Y él empezó a tener esta angustia. Y es increíble el nivel de amor que nos muestra el Señor Jesús, porque no es que durante la noche se olvidó de lo que iba a pasar. Estoy segura que no se olvidó de lo que iba a pasar al día siguiente, pero igual les puso primero a los demás. Igual les sirvió primero a ellos antes de pensar en Él, ¿ya? Y aún en la angustia fue capaz de pensar primero en su prójimo. Pero lo que quiero decirles aquí es que también es importante ver que cuando llegó a ese momento extremo de angustia, Jesús pidió apoyo de sus amigos, ¿ya? Pedir apoyo en un momento de gran dificultad no es un signo de debilidad o de cobardía o de cualquier otra cosa. Es una muestra de inteligencia y de sabiduría. Miren, si Jesús en este momento de gran debilidad y gran angustia pudo pedir ayuda a sus amigos, ¿quiénes somos nosotros para creer que no necesitamos la ayuda de nadie? No está bien, no está bien. No les digo que vayan por la vida esperando que todos les resuelvan todos sus problemas y que molesten por todo realmente. O sea, no, ese no es el caso, sino que estoy hablando del carácter del Señor Jesús. Él se dedicaba a servirles a los demás, a enseñarles, a cuidarles, a prepararles el desayuno, a todo, ¿ya? Pero en el momento de la angustia, Él pidió ayuda. Miren, es tan importante porque muchas veces en nuestros momentos de angustia es difícil, es muy difícil decir que necesitamos ayuda. Las personas que luchan con angustia, con depresión, con miedo, saben que ese rato es más fácil no decir nada y quedarse solo y dejar que la angustia simplemente te hunda, te envuelva en un nudito y que te paralice, ¿ya? Hay que pedir ayuda. No, o sea, hay cosas, miren, yo sé que cada uno de ustedes tiene dones y talentos, pero no todo van a poder resolver solos. No todo van a poder resolver solos y con toda seguridad van a necesitar ayuda en algún momento de sus vidas. Para eso estamos, para eso es que el Señor nos diseñó como familia, a los que podemos contar con nuestra familia de sangre, y también a la iglesia, que es la familia de Dios.
ese es el punto de la iglesia, que podamos apoyarnos unos a otros sin volvernos la persona que les dice tiránicamente qué hacer, ¿no? O sea, yo les puedo apoyar, Fabián como pastor, y yo ayudándole a él. Estamos aquí para oírles, para apoyarles, para lo que sea, pero no les voy a obligar a hacer nada, ni les voy a decir qué hacer, así como Jesús ni siquiera les obligó a ayudarle a él. Él les pidió la ayuda en este caso y bueno, pues se durmieron, ¿no? Y eso es lo que sucedió. Tal vez no recibamos la ayuda que esperamos o lo que necesitamos en ese momento. Y es extremadamente común en situaciones de dolor y angustia extrema esta sensación de un abandono total, o el que tiene también dolor físico, es una sensación súper solitaria, porque nadie más está sintiendo lo que tú estás sintiendo. Estás sintiendo esto en extremo, pero nadie más, el resto pueden estar a tu alrededor y como estar ahí, o en este caso dormirse, ¿no? Pero eres tú el que está viviendo eso, eres tú el que está viviendo la angustia y es solitario, pero igual necesitamos apoyo como nos mostró el Señor Jesús. Evidentemente ellos no estaban sintiendo lo que el Señor sentía, porque si no se hubieran quedado dormidos. Si el nivel de angustia de ellos era semejante a la del Señor Jesús, no se hubieran quedado dormidos. Y en el 38 Él nos dice que la angustia era tal que sentía que se iba a morir, Pero es Jesús, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? El gozo del Señor, el Espíritu de Dios, no es que, ya. Miren, si Jesús pudo pasar por una angustia tan extrema que sentía que se moría, seguramente nosotros también pasemos por situaciones en la vida donde nuestra angustia sea extrema. Lo que tenemos que recordar es que si en ese momento nosotros sentimos que nadie entiende, que al recordar este pasaje sepamos que si alguien entiende, Jesús entiende. Él sí pasó por una angustia extrema, una angustia de muerte donde realmente era terrible. Y porque muchas veces, tal como le pasó a él, fue a pedir ayuda a sus amigos y resulta que se durmieron. O usted en la tristeza profunda va a pedir ayuda y le dicen, pero realmente no entiendo por qué te pones así. Da lo mismo que se duerman, que te digan eso, ya. O sea, no es la ayuda que necesitabas. Pero sepa que Jesús sí le entiende. Él pasó por esto específicamente y Él le entiende. Él vivió esta extrema angustia para que usted pueda acudir a Él y sepa que alguien que sí pasó por esto le entiende exactamente como usted está pasando. Y aquí tenemos dos lecciones, entre las muchas lecciones, dos lecciones que quiero resaltar, que son difíciles de aplicar en el momento de la angustia, pero que Jesús nos demostró esto. Pedir ayuda y estar acompañado, que es lo que se va en contra de nuestra naturaleza el rato que estamos tristes y con angustia, pedir ayuda y estar acompañado. Y la segunda, orar. ¿Ya? Él oró, acabamos de ver esto, que oró, vio que no le ayudaban, volvió al Padre, vio que no le ayudaban y volvió. Cada vez sabía que donde el Padre sí iba a ser escuchado, aunque los otros estén dormidos. ¿Ya? Recordemos eso. Y acabamos este pasaje como en el momento culminante en que está toda la anticipación y llegamos al ahora. Este ya es el momento. Durante los minutos previos de él le pidió al Padre que le gustaría que esto no suceda, pero el rato que llegó el momento, él dijo, ok, Señor, que se haga tu voluntad, y ahora lo enfrentamos, vamos para adelante, ¿no? Vamos a la siguiente parte de esto, que está en Mateo 26, 47 al 56. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron.
Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Es realmente es tan triste este momento. Llega Judas, seguido por una turba con palos de espadas, enviada por los jefes de los sacerdotes, los que en teoría tenían que entender, los que sabían que esperaban al Mesías, pero eso es aparte. En este momento no fueron ellos, los sacerdotes o los jefes, a dar la cara, o los ancianos, sino que mandaron unos enviados a que les arresten, ¿ya? Piensen qué estaban haciendo los sacerdotes y los ancianos en este momento, preparándose para la Pascua. ¿No les parece como un poco, ya? Sí, seguramente estaban en sus casas, o sí, ya preparando la cena y todo estaba bonito, y las decoraciones y lo que sea, y el templo y todo lindo, porque se iban a reunir con la familia, ¿no? Entonces había que mandar a alguien más que haga esto. Pero bueno, en el 50 el Señor le dice: amigo, ¿a qué vienes? Y esa palabra amigo es como que para mí me destruye, porque no le dijo enemigo, tú traidor infeliz, no, amigo, ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes? Y en ese momento Él le da en algunos solo nos dice rabí, en otros nos da como el saludo, que era un saludo como de euforia, de qué gusto verte, rabí, o algo así como buenas. No era como cualquier, era un saludo de mucho gozo cuando ves a alguien que no has visto, como yo ayer le vi a mi primo a los tiempos, primo, y salté. Esto es la clase de saludo que le dio Judas, un saludo de gozo, no como él es, ¿no? Sino, ¿qué más, rabí? Así le saludó, y con un beso. Así que era algo terrible, o sea, era una traición en su propia cara de una manera tan, no sé qué palabras utilizar, pero eso fue. Ya, entonces él le saludó con este saludo de gozo, y finalmente Jesús ya sabe que la hora ha llegado y que es el momento, y él les dice: miren, no es cuestión de que a Dios se le acabó el poder, como les había dicho hace un rato. ¿Creen que no puedo pedirle que mande ángeles y esto se acaba este rato? Pero si se acaba este rato, no viene el plan completo del Señor. La victoria que están esperando, o sea, a mí me salva, ¿y ustedes qué? Hasta en ese momento estaba pensando en su prójimo, ya, en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, sabemos que Él estaba ahí en esta posición voluntariamente, que no se nos olvide, no es porque realmente pobrecito le arrestaron y ni modo, se le acabó el poder. No, voluntariamente Él se entregó por nosotros, y no se nos olvide eso, porque no es que simplemente le tocó, Él escogió hacer esto por nosotros, así de mucho nos ama. Ya, vamos al miércoles para ya, creo que terminar, ya. Tenemos Mateo 27 del 35 al 43 y luego 45 al 50, ya. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y él es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban ahí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Miren, recuerden lo que aprendimos en el Salmo 22, como que él rugió y entregó su espíritu, ¿ya? ¿Y
¿por qué le ofrecían vinagre? Nos estaba diciendo el Salmo 22 que su boca estaba completamente seca y que su lengua se estaba pegando al paladar. ¿Ya? Eso también aprendimos en el Salmo 22 de lo que estaba pasando aquí. Y todo lo que decían de quién le iba a señalar, de quién les iba a burlar, de cómo le iban a decir que le salve Dios, a ver si es que puede. Todo sucedió exactamente como estaba profetizado. No más o menos, exactamente. Por eso les digo, no puede ser que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, pero que digamos que realmente el Antiguo Testamento ya fue. No. Es actual, es vivo, porque lo uno nos lleva a lo otro. ¿Ya? Entonces, miren, creo que este pasaje es uno de los más desgarradores, indignantes. Todo el tema de cómo Jesús murió, del arresto, a mí me indigna profundamente, ¿no? Porque es completamente injusto. Vemos cómo es posible que estos tipos se burlaban de él. ¿Cómo es posible? ¿Qué nivel de desubicación con respecto a Jesús? Miren, estoy completamente de acuerdo en que el nivel de desubicación era extremo, ¿ya? Pero yo quiero preguntarles una cosa, si no me responden en voz alta, solo piensen. ¿Acaso la única manera de faltar el respeto a Jesús es escupirle en la cara o golpearle en la cabeza? ¿No? Miren, las personas que han pasado por esto, y estadísticamente, lamentablemente son la mayoría de ustedes, en que alguien cercano a ustedes o a ustedes mismos han vivido un caso de infidelidad en el matrimonio. Como les digo, lamentablemente, estadísticamente no tengo que pedirles que alcen la mano porque sé que si no son todos, es la gran mayoría que han vivido de cerca un caso de esto. Y los que han pasado por esto, no quiero sonar tan dramático, pero ¿qué es peor? ¿Que le escupan en la cara o enterarse que le han traicionado? ¿Ya? No respondan, realmente, solo piensen. Así que si les parece absolutamente inaceptable cómo esta gente se burlaba de Jesús, o le pegaba, o le escupía, o se reían, o hacían chistes ridículos, no debería parecernos menos inaceptable traicionar el pacto que tenemos con Él. Estamos hablando de que nosotros somos la iglesia comprometida que está esperando las palabras de Baruch, Abba, Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso estamos esperando, como una novia comprometida con su novio. Y tenemos un pacto con Él. El pacto que hemos hecho con el Señor. Y mire, es tan absurdo creer que estos tipos estaban desubicados porque le escupían o porque le pegaban en la cabeza, y nosotros, en cambio, lo que hacemos es ofrecerle todas las cosas inmundas con las que celebramos otros dioses y luego decirle, no, pues Señor, lo que cuenta es la intención o alguna cosa ridícula, ¿no? Por favor, ¿no? Sí. Sigan nomás si quieren, ¿no? Creen que, como les dijo a ellos, el hecho de que ustedes ese rato, el rato que están ofreciendo horrores, barbaridades de inmundicias al Señor y usando su nombre para decir que esto es una cosa de Dios, ¿creen que Él no podría mandar legiones de ángeles y destruirnos en ese rato? El hecho de que eso no suceda no significa que ustedes estén haciendo bien cuando entran en idolatría y en adorar a cosas que no son del Señor y en poner en el lugar del Señor cosas que no son del Señor. Es lo mismo, es una falta de respeto horrible, ¿ya? Si a usted no le pasó nada el rato que hizo eso, ¿qué cree? ¿Que todo está bien? ¿Que porque no mandó las 12 legiones de ángeles, entonces significa que estuvo bien que Judas le traicione? No, igual que no está bien cuando nosotros estamos poniendo las cosas paganas mezcladas con lo que es del Señor. Y decimos, bueno, pero lo que cuenta es la intención. El punto es evangelizar. Vea, si va a evangelizar, evangelice bien y hable del temor y el respeto al Señor, como se merece, nuestro amado Señor a quien esperamos, ¿ya? Pero bueno, así que sí, un rato indígnese conmigo por la falta de respeto, y si es que alguna vez le invitan, o peor aún, si usted está invitando a que la gente sea parte de esas adoraciones a otros dioses o lo que sea, recuerde esta indignación. Así cuanto le indigna que le hayan escupido a Jesús en la cara, así de mucho debe indignarle esto. Acuérdese la próxima vez, porque seguramente va a pasar. La idolatría está alrededor nuestro por todo lado. Ya. Los sacerdotes y los maestros de la ley también se burlaron de él. Mire, usted puede venir a la iglesia, usted puede ser miembro, usted puede ser sacerdote, ministro, teólogo, doctor en teología, maestro de la ley, lo que usted quiera. Eso no le exime de ser capaz de burlarse del Señor Jesús.
¿Ya? Esto es lo que pasó y esto es lo que puede pasar ahora también a cualquiera de nosotros. Y finalmente quiero decirles una cosa, porque ya se acabó el tiempo. En el Salmo 22 nos decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Es lo que vimos. Y resulta que estando en la cruz, Jesús no dice esto en hebreo. ¿O no? ¿Qué pasará? Miren, yo sé que hay toda una tendencia de creer que hay como un idioma más como santificado que otros y que tenemos que decir ciertas palabras más como elevadas que otras. Miren, resulta que él no dijo en hebreo, ya, dijo en arameo. Y los que estaban por ahí ni le entendieron siquiera. Por favor, dejemos de ser tan arrogantes y creer que hay solo un idioma humano en el que podamos comunicarnos con el Señor. Verán, yo les digo, ni siquiera un idioma humano ni angélico que sea el único para comunicarnos con el Señor. En esos momentos de angustia, él habló con su Padre de corazón y me va a decir, no, verás, casi te escucho, pero hubieras dicho el Salmo en hebreo y ahí sí estábamos hablando. No, o sea, por favor, ya, o sea, dejémonos de novelerías, porque lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por novelerías y que el problema es que las novelerías nos jalan porque exaltan nuestro ego, ya, y decir como sí, yo sí sé orar en lo que sea, en hebreo, ya sea en hebreo, en lenguas humanas, angélicas, no me importa, ya. Creemos que eso nos acerca más al Señor de ninguna manera, de ninguna manera. Ha habido veces, y tal vez a muchos de ustedes les ha pasado, que están en una situación tan complicada que ni palabras tienen para decirle al Señor lo que sienten. Ni idioma humano, angélico, nada, cero. Solo lágrimas. ¿Ya? Y el Señor les entiende. Así que, por favor, ¿ya? Dejémonos de novelerías que desunen a la iglesia del Señor. ¿Ya? Que no traen nada más que sensación de que yo soy mejor que tú y tus oraciones son menos específicas o menos elevadas o menos santificadas o menos instruidas. Deje eso de lado, por favor. ¿Ya? Entonces quiero decirles que, miren, cada uno de ustedes exprésese ante el Señor en su idioma, en el idioma que siente en su corazón. Habrá algunas personas que hablan 1 o 2 idiomas y que realmente saben que con 3 los que sepan, ¿ya? Que habrá un idioma que es en el que quieren orar. O es un idioma en el que quieren comunicarse con alguien. Háganlo. Es toda lengua, tribu y nación. Toda lengua, tribu y nación. Por favor, no nos olvidemos de eso. ¿Ya? Simplemente comuníquese con el Señor, hable con Él. No hay una palabra mágica, no hay una fórmula estratégica, no hay un idioma específico que tenga que aprender, una elocuencia, que pueda hablar solo en Reina Valera 60 para que Dios le escuche. No. Usted solo hable con Él, ¿ya? Y finalmente, ya no vamos a pasar, pero el sábado en Mateo 28 tenemos el Señor resucitó. Y eso es el fin de todo esto, ¿no? La victoria se dio cuando Él resucitó y nos permitió acceso a la salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ahora continuamos con los anuncios, por favor.